Prometeo y más. Ya, te agradezco mucho, Edgar, pero más mi pregunta era no tanto referida a la mitología, sino de modo general, si hemos escuchado algo sobre la civilización griega. Esa básicamente es la pregunta, independientemente de la mitología, porque eso es algo que cada uno ya ha trabajado individualmente. Natalia, adelante. Ok. Mister, Dime, Sharel. Mister Walter Márquez apagó su cámara. Bueno, él acaba de ingresar recientemente, entonces le vamos a pedir que encienda su cámara. Tiene una oportunidad más. Gracias, Sharel. Adelante, Natalia. Ya, yo he escuchado acerca de que los griegos tenían en un lugar del mundo ¿cómo se llama? Un museo grande en donde se tenían registros de todos los hechos históricos que se habían tenido. Y ahí dice de que habían varias cosas que no querían que sepan otra región, no me acuerdo muy bien, y fueron a ese museo y quemaron todo y hasta ahora solamente se tiene apenas una cuarta parte de toda la información que estuvo ahí, ya que dicen de que eran informaciones muy importantes, que habían cosas que no se deberían saber nunca y así. Muy bien, te agradezco muchísimo. Bien, ¿alguien más ha escuchado algo, algún aporte de la civilización romana que hasta en la actualidad esté vigente? ¿Nadie? ¿Nada más? Porque hay Que su muchos. lengua era de las más antiguas, de las primeras que han salido. Ya, sí, puede ser, junto a otras referidas a civilizaciones en Oriente Medio, ¿no? Mesopotamia, Sumeria, etcétera. Bien, ok. ¿Algo más? ¿Algo más que hayamos escuchado que en la actualidad está vigente también de los griegos? ¿No? Santa Claus. No, 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 papito, no, parece que te subiste a otro micro, ¿no? Esa no es la idea, ¿ya? No dije. Pero bueno, estaba bien para reír un poquito. Ya, muchachos, empezaremos entonces. Empecemos. Mister, Dime. algo que estaría vigente hasta el momento sería el monte Olimpo, la base de los Sí, 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 como un resto arqueológico importante, sí, genial. Estamos hablando de Acrópolis en Atenas, ya, correcto, está muy bien, ¿ya? Ok, civilización griega. Cuando nos referimos a que los griegos han constituido una civilización, ya, básicamente estamos diciendo que en el devenir del tiempo, ya, en su estructura y en su composición, han ido atravesando o superando una serie de etapas en las que han ido desarrollando no solamente diferentes formas de organización económica, organización social, una estructura política marcada, relaciones comerciales, sino que básicamente estamos diciendo que a lo largo de la historia de los griegos, ¿ya? Han dejado o nos han transmitido, nos han legado circunstancias muy, muy importantes que en la actualidad están total y plenamente vigentes. ¿Ya? Entonces, a ello nos referimos cuando hablamos de una civilización. Evidentemente, además de la gran cantidad de habitantes y el espacio geográfico que ha ubicado, o bueno, que ha constituido esta civilización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos geográficamente donde se ha desarrollado la civilización griega. Y como ustedes están apreciando, ya, la civilización griega básicamente ha tenido tres espacios geográficos de acción muy importantes. Uno será la Grecia europea, la Grecia asiática y la Grecia insular. Entonces, como ustedes están apreciando aquí en este dibujito, ya está claramente la diferenciación de todo el espacio geográfico que han ido ocupando los griegos a lo largo de los diferentes periodos de su historia. Entonces, cuando nos estamos refiriendo a la Grecia europea, yo creo que se sobreentiende, ya que es aquel territorio en la que los griegos se han asentado en lo que actualmente es el continente europeo, ¿ya? Entonces, básicamente estamos hablando de este territorio, de este territorio.
en los que actualmente está la ciudad de Atenas y Esparta. Estas dos ciudades, o bueno, estas dos ciudades-estado van a ser muy importantes dentro de lo que vamos a denominar el periodo de la Grecia clásica, ¿no? Entonces, en este sentido, estaríamos ubicados en esta parte, con el límite, por supuesto, entre el mar Jónico y el mar Egeo y el Mediterráneo como elementos naturales muy importantes para el desenvolvimiento de la cultura griega como tal. Por otro lado está la Grecia asiática, ¿no? Vale decir, en el continente asiático, ya en el continente asiático, en lo que actualmente nosotros conoceríamos como Turquía, ¿ya? No se olviden que al ser una civilización también se ha expandido a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? Y en esta región geográfica asiática es donde se ha desarrollado el relato mitológico de la guerra de Troya, ¿no? Que ha sido recogida por Homero en los relatos de la Odisea y la Ilíada. Y finalmente tenemos como ubicación de la civilización griega a la que se ha desarrollado en estas pequeñas islas, ¿no? Por eso dice la Grecia insular, ¿no? Donde evidentemente la isla mayor es la de Creta, de donde va a provenir los primeros habitantes de toda esta civilización, ¿no? Estamos hablando de los cretenses. Como ustedes pueden ver, ya, independientemente de la región geográfica en la que se han desarrollado los griegos, aquí hay un elemento muy, muy importante que les ha permitido desarrollarse como una gran civilización. Viendo nosotros este mapa, ¿alguien me podría decir cuál es ese elemento integrador, ese elemento muy importante que ha permitido que los griegos amplíen su territorio? ¿Alguien me lo podría decir? Viendo el dibujito. El bote. Barcos y flotas. No, ¿cómo el bote? ¿Cómo el bote, papito? Barcos y flotas. Barcos y ¿El flotas. barco? No, Es que hay un barquito ahí. sí, claro, pero a ver, No. si analizamos un poquito más allá. Las guerras y Los las guerreros. conquistas. La escritura. Ay, El ya caballo de sé. Troya. Bien. Las conquistas. Los romanos. No mezclaremos cosas todavía, muchachos, ¿ya? A ver, La escritura. nos falta un poquito más de deducción. A ver, para que esta civilización se amplíe, ya crezca y tenga una gran trascendencia, ya, creo que ustedes deberían notar con mucha claridad que el acceso a los diferentes mares, ya, les ha permitido ampliar, extender su territorio. ¿Ya? En ese sentido, tener una salida directa al mar, al océano, les ha permitido convertirse en grandes comerciantes y navegantes, así como lo hicieron los fenicios, ¿no? Entonces, el elemento integrador, ya el elemento importante para el desarrollo de la civilización griega es este acceso directo que tenemos a los diferentes mares y en consecuencia el territorio de los griegos se ha ido ampliando a través de la fundación de las diferentes colonias, ¿ya? Entonces, reiterando, la ubicación geográfica de la civilización griega en el continente europeo, el continente asiático y finalmente en este conjunto de pequeñas islas en el mar Mediterráneo, ¿ya? Bien, sigamos. Etapas de la historia de Grecia, ¿ya? Básicamente la historia de Grecia está dividida en 6 etapas. Si me permiten, hay alguien que está con su micrófono encendido y es Edgar. Ahora sí, gracias. Está dividida en 6 etapas. Las 2 primeras etapas, tanto la minoica como la micénica, ya son las que van a dar, o las que son preámbulo ya a la constitución en general del máximo esplendor de los griegos. Ya el esplendor de los griegos, sin lugar a dudas, va a empezar en la época arcaica. Estamos hablando entre el 800 y el 500 y los 500 años antes de Cristo. Pero el antecedente como tal es que ya en este territorio, antes denominado Hélade, ¿no?
se habían constituido ambas civilizaciones, ¿ya? Los minoicos y los micénicos. Estamos hablando de aquellas civilizaciones, los aqueos, los jonios, los dorios, que de alguna manera entre ellos también ha habido una serie de pugnas y disputas. Ha llegado un determinado momento de conquistas y es por eso que tenemos una época intermedia, denominada oscura por la escasa información que se tiene en ese lapso de tiempo. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer de aquí en adelante es no entrar en mucho detalle en estas tres primeras etapas y sí básicamente concentrarnos al desarrollo de estas tres etapas, desde la época arcaica, clásica y helenística, en cada una de sus características y el legado importante que nos dejaron los griegos. ¿Ya? Entonces, por favor, tener en cuenta lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces empecemos con la época arcaica. A ver, permítame, ¿cómo andamos de hora? Está perfecto. Época arcaica. Entonces, como les había mencionado, por detrás o antes o como antecedente de la época arcaica tenemos esta etapa, ¿no? Etapa denominada época oscura, ¿no? En la que los dorios han ido invadiendo ya a las civilizaciones anteriores, vale decir que ellos han venido desde el norte, bueno, han ido bajando desde el norte junto con los aqueos y se han establecido en este territorio. Por lo tanto, no tenemos fuentes escritas que de alguna manera nos vayan a indicar qué es lo que ha acontecido en esta denominada época oscura. Quizás el elemento que habrá que tener muy en cuenta para el inicio de la época arcaica, ¿ya? Es el nacimiento de las polis, ¿ya? Esto, por favor, les pediría que lo tomen muy, muy en cuenta. Una polis, ¿ya? Una polis vendría a ser, para bueno, poner una ejemplificación en la actualidad, es la constitución de una ciudad, ¿ya? Por eso estamos hablando de pequeñas ciudades-estado. Estas ciudades-estado eran totalmente independientes unas de otras. Si bien todas estaban establecidas en un mismo territorio, cada una de estas polis o ciudades-estado tenía sus propias reglas de conducta, de comportamiento, el manejo de la economía, la educación, etcétera, etcétera, ¿ya? Y las dos ciudades-estado o las dos polis más importantes, ¿ya? Van a ser, yo sé que lo saben, ¿cuáles van a ser? Saben ustedes, muchachos. Esparta, ¿verdad? Guerreros de Esparta. Muy bien. Esparta y Atenas ya van a constituirse en las Kratos. polis o en las ciudades estado más importantes. Las características de las polis o ciudades estado, otra vez Edgar, su micrófono, ahora sí. Las características de estas ciudades-estado, de estas polis, básicamente era que tenían una jerarquía en cuanto a su gobierno. Como ustedes pueden apreciar acá, ya eran gobernadas por una minoría, ¿no? Que provenía de una descendencia nobiliaria, ¿no? Los denominados aristoi. Mister, Sí, dime. Gracias, dime. Melvi Terrazas apagó su cámara. Ya, Melvi a la 1, Melvi a las 2. Permítanme un segundito. Melvi. Melvi, ¿estás en clases? ¿Sí o no? Melvi, ¿qué pasa? ¿Me podrías indicar por qué prendes y apagas tu cámara, hijita? Profe, es que se me corta a veces mi internet. Ok, yo entiendo, pero ¿y por qué te apagas tu cámara, princesa? No la pago, mister. Bueno, por favor, ya no quiero sacar a nadie de la clase, ¿ya? Por favor. Gracias, Sharel. Sí.
Continuamos. Ah, no, mil disculpas. Algo he hecho mal. Perdón. Ya, nos hemos quedado. Caramba. Ya, ahora sí. Ya, sigamos. Ok, entonces ya teniendo en cuenta cuáles eran las polis más importantes, habíamos dicho que estas eran gobernadas, por un pequeño grupo de personas denominadas aristoi. ¿Ya? Aristoi, ¿qué significa? Los mejores. De esta palabra aristoi, ya nosotros vamos a concebir o construir una nueva forma de gobierno, la denominada aristocracia. ¿Ya? Me imagino que en algún momento ustedes han escuchado esta denominación. Entonces, las formas de gobierno usualmente siempre están compuestas por estas dos palabras, ¿no? Por estos dos sufijos. En este caso, la palabra kratos significa gobierno. Entonces, en este caso, si hablamos de aristocracia, nos estaremos refiriendo al gobierno de los mejores. Y dentro de estos mejores siempre vamos a tener como máxima autoridad a un rey, vale decir, un rey en cada ciudad-estado o en cada polis. Cuando hablamos de que gobierna una sola persona, ya una sola persona, sin lugar a dudas, estamos hablando de la monarquía. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, mono, uno, arcos, que significa poder, ¿no? Poder en una sola persona. En el caso de aristocracia, el poder en mano de los mejores. Y en el caso de la oligarquía, el poder en manos de unos cuantos. ¿Ya? Entonces, por favor, vayan teniendo en cuenta esas tres denominaciones. Monarquía, el poder en una sola persona. La oligarquía, el poder en unas cuantas personas. Y la aristocracia, el poder en manos de los mejores. Entonces, a partir de esta época arcaica, ya se van a ir constituyendo diferentes formas de gobierno hasta llegar a la que actualmente la mayoría de los países, la mayoría de los estados reconoce, ¿ya? ¿Cuál será esta forma de gobierno que también se la tenemos que agradecer a los griegos? Empieza con D. ¿Cómo dijo Mister? ¿Cuál era su pregunta? Democracia. Muchísimas gracias. ¿Quién ha respondido, perdón? Julio. Democracia. Julio, te agradezco mucho, Julio. Efectivamente. ¿Ve? Entonces nosotros ya estamos encontrando algunos elementos muy importantes que hemos heredado de los griegos. Y en este caso vendrá a ser las primeras nociones de lo que es la democracia. ¿Ya? Bien. Los aristoi, dice, bueno, este grupo privilegiado, ¿no? Tenían, sin lugar a dudas, muchas ventajas con relación a los demás habitantes de esa polis o ciudad-estado. Cabe señalar que en estas polis o ciudades-estado evidentemente había clases sociales, ¿ya? Y las clases sociales muy marcadas, donde evidentemente había una porción de la población que tenía mayores privilegios frente al resto. Entonces, en este sentido, ya estas personas, ¿no? Estos nobles, tenían la mayor parte en propiedad de la tierra cultivable, ¿no? Que era trabajada, dice, por los esclavos. Entonces, este es un elemento también importante que habrá que tener en cuenta, tanto en Grecia como en Roma, ya, lamentablemente, estaba vigente la institución de la esclavitud. Con consecuencias que a lo largo del tiempo se ha procurado, se ha pretendido abolir la misma. Pero imaginen ustedes que este hecho de esclavizar o someter a una condición de servidumbre a un semejante, ¿ya? Tiene orígenes remotos en nuestra historia. Por lo tanto, ustedes ya pueden anticipar de alguna manera que tanto en Grecia como en Roma había algunos ciudadanos que eran libres y había otros ciudadanos que no lo eran. Por lo tanto, las jerarquías y las clases sociales eran muy, muy marcadas dentro de lo que nos estamos refiriendo a, en este caso, Grecia. ¿Ya? Sigamos. Durante la época arcaica, ya estamos ubicándonos en el tiempo, ¿no? Antes de Cristo, por supuesto, ya, el siglo octavo, perdón, ya se me ha ido el numerito acá.
tuvo lugar, dice, un hecho decisivo para la historia de Grecia, la colonización del mar Mediterráneo. Esto es lo que les mencionaba en una primera instancia, ¿ya? El hecho de poder expandir un territorio ha sido posible gracias a la conquista del mar Mediterráneo. Y el mar Mediterráneo, sin lugar a dudas, me ha permitido, bueno, en este caso a los griegos les ha permitido fundar colonias, ¿ya? Esto yo ya les había anticipado hace un momento atrás. Entonces, el hecho de fundar colonias o establecerse en otro territorio, ¿ya? Se ha debido también a las circunstancias o situaciones en las que hubo crisis económica, en las que la escasa producción del propio suelo en el que estaban establecidos los griegos ha hecho de que ellos inicien ese proceso de expansión, ¿no? Entonces, como ustedes están apreciando, ¿no? Esta crisis económica o este fenómeno de expansión o de conquista del mar Mediterráneo, un proceso de colonización, fundamentalmente se debía a la gran cantidad o a la explosión demográfica que había en ese momento y, por supuesto, a que las tierras dejaron de ser suficientes para alimentarla. En consecuencia, tengo que buscar nuevos territorios. Por lo tanto, voy a emigrar y fundar otras ciudades, otras colonias que dependían de la polis principal, ¿ya? Les vuelvo a reiterar. Todos estamos ubicados en un mismo espacio geográfico, pero son segmentos o áreas muy específicas, autónomas, totalmente independientes. Es como si nosotros pusiéramos el ejemplo de que los 9 departamentos en nuestro país vendrían a constituirse 9 polis diferentes, ¿ya? Con total autonomía, pero que comparten un determinado espacio geográfico. Entonces, esa es una característica muy importante de las polis o ciudades-estado. Entonces, entre estas colonias, ¿ya? Y las polis madre o la ciudad-estado principal, había una relación de dependencia, ¿no? En la que se establecían lazos económicos, culturales y políticos, entre otros. Evidentemente, las polis, al tener características muy particulares, ya se habían desarrollado de modo independiente. Habían algunas ciudades-estado que eran o tenían un carácter mucho más militar, ¿no? Mucho más expansivo, de conquista, y otras, como lo será Atenas, por ejemplo, que se había desarrollado no tanto dentro del ámbito de lo militar, sino dentro del ámbito de la filosofía, la religión, la cultura. Reiterándoles nuevamente que cada polis o cada ciudad-estado mantiene su propia autonomía al respecto. ¿Ya? Sigamos. Polis o ciudades-estado. Los griegos vivían en islas o en pequeños valles rodeados de montañas y orientadas hacia el mar Egeo y el Jónico. No se olviden, los dos que les había mencionado junto al mar Mediterráneo, ¿ya? Por lo tanto, la ubicación geográfica era ideal, ¿ya? Para evitar que haya un tipo de conquista por parte de otras culturas, salvo que van a ser conquistados por el Imperio Romano, ¿no? Que eso veremos un poquito más adelante. Por lo tanto, entre estas diferentes ciudades, estado o polis, había mucha independencia, ¿no? El texto lo reitera aquí en varias ocasiones, mucha independencia una con otra, en la que cada una tenía su propia organización, sus propias leyes, sus propias costumbres. Estas vendrían a ser entonces las ciudades-estado más importantes, de las que nosotros haremos alusión a los atenienses y a los espartanos, ¿no? En esta ciudad o en esta polis, por ejemplo, se va a originar algo que nosotros celebramos cada 4 años y de su nombre deviene. A ver, ¿quién me dice? ¿Qué hemos heredado de esta ciudad, estado o de esta polis? Las Olimpiadas. Correcto. ¿Ven? Como ustedes ven, hay muchos elementos que hemos heredado de los griegos y de los romanos. ¿Ya? Entonces, independientemente de esta separación o autonomía que tenían estas polis, sí compartían rasgos comunes. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Un mismo idioma, ¿ya? Una misma cultura, por lo tanto, una misma religión,
y en la que cada uno de los miembros de estas polis se sentían como parte de una cultura mayor, podemos decir, o de una estructura mayor, a la que en el momento se denominaba el AD. Por eso, en alguna oportunidad, ustedes van a escuchar la denominación a la hora de referirse a los griegos como los helénicos, ¿ya? Porque estamos haciendo referencia a este término, ¿ya? A ese territorio geográfico que se conocía como el AD. Partes de la polis. Bueno, permítanme, ¿qué hora es? Y pues creo que el tiempito fue hasta por ahí nomás, ¿ya? Bien, dejaremos de grabar un segundito.